Ciencia. Los jardines, además de embellecer las ciudades, capturan carbono, reducen la temperatura, retienen agua y sirven de refugio para aves, insectos y otras especies. En un momento en que la pérdida de biodiversidad avanza, especialistas advierten que los jardines podrían convertirse en nuestros aliados más poderosos para proteger la vida en el planeta. Entérate. En medio del desierto de Ciudad Bolívar se encuentra un oasis compuesto por 14 lotes, donde el verde del Jardín Botánico Real abre la esperanza para todos los habitantes de Lucero Medio. La definición de jardín botánico es algo muy abierto, ¿no? No como muchos nos lo quieren hacer creer que tienen que ser tantas hectáreas, tantos científicos. No, ustedes los niños que nos ven o los jóvenes que nos ven pueden hacer un jardín botánico en el apartamento, en el cuartico donde duermen. Pedacito pequeñito con plantas miniaturas, con una sola planta. Son 2.200 metros cuadrados de vida, más de 600 especies de plantas y un recorrido entre orugas, loros, peces y mariposas que contradice todo lo que algunos podrían esperar del sector. La comunicación entre plantas se da por las frecuencias y las vibraciones que encuentran en el ambiente. Se pueden comunicar por sus mismas raíces en el subsuelo, inclusive en la parte aérea también cuando llegan los polinizadores, que por lo general son aves o insectos voladores. Ellos emiten unas vibraciones cuando vuelan. Las vibraciones ubican plantas florales para su alimentación principalmente con las abejas, escarabajos, mariposas, con los colibríes. También los se comunican es como por esporas, cuando se quieren expandir. Se expanden como si fueran hongos. Y los métodos más comunes se dicen que el hablar con las plantas, que la persona habla con las plantas, que genera como una energía positiva para ellas. El mayor misterio del jardín está a 50 metros de distancia, donde brota el agua natural que alimenta su manantial, el espacio más singular del recorrido. El nacimiento de agua en realidad es una esponja gigantesca que hay aquí. Viene desde el Sumapaz, que son 70 kilómetros al sur, viene subterráneamente, pero no viene recto, sino que se riega toda esa agua del Sumapaz en esta zona, lo que quiere decir que hay una esponja, hay mucha agua, casi que si yo perforo aquí donde estamos parados, va a aparecer agua. Este contraste de la naturaleza con el concreto no solo lo evidenciamos afuera, sino con la idea de un restaurante que busca hacer la experiencia más inmersiva, de manera que las personas tengan el contacto directo con las plantas. El proyecto de los jardines verticales ahorita está muy de moda porque reduce el espacio para tener jardines en la casa, entonces se puede tener en cualquier espacio que sea vertical, como las paredes, y pues le da un toque mucho más lindo a los espacios. Es por eso que mantener el orden del entorno es clave para proteger los microclimas más complejos. Ciertas especies han evolucionado para obtener nutrientes mediante procesos biológicos. La estética depende de lo que quiera mostrar el jardín. Tratamos de no involucrarnos tanto en cómo dañar las plantas o cortarla, digamos, a cómodo, solo para complacernos estéticamente, pero sí se busca que se vea pulcro. Este paraíso emerge como un pulmón de resistencia. Aquí, las especies encuentran un resguardo seguro, donde la vida se abre paso entre el bullicio de las nuevas generaciones que integran el futuro ambiental de la localidad. El océano ha absorbido más del 90% del exceso de calor generado por actividades humanas, actuando durante décadas como un gigantesco amortiguador climático. Sin embargo, ese aliado silencioso comienza a mostrar señales de agotamiento. Tan solo en 2025, los días con olas de calor marinas fueron más de 3 veces superiores a los registrados a principios de los años 90, poniendo en riesgo arrecifes, pesquerías y ecosistemas enteros. Escuchemos. El Golfo de California, ubicado al noroeste de México, es conocido como el acuario del mundo por ser el hogar de distintas especies y ofrecer múltiples servicios ambientales. Sin embargo, expertos en la región alertan sobre la pérdida de biodiversidad. Hemos estimado que 70% de los arrecifes en todo el Golfo de California están en un estado de sobrepesca, están en un estado de pérdida de muchas especies. El investigador del Instituto de Oceanografía Scripps, Octavio Aburto, habla de una desaparición importante de ecosistemas acompañada de las especies que los habitan. De acuerdo con el experto, cuando una especie desaparece se genera un efecto cascada que desglosa impactos en serie sobre el ecosistema entero. Si una especie desaparece, empieza a generar lo que le llamamos efectos cascada, que básicamente empiezan a detonar también impactos negativos para otras especies. Hay unas especies que son muy importantes, si las quitamos
todo el ecosistema cambia. Cuando esto ocurre en un ecosistema que era variado y rico en biodiversidad, el resto de organismos vivos también desaparecen o migran a otros sistemas que, igualmente, podrían alterarse por su llegada. Actualmente, nos enfrentamos a una sexta extinción masiva de especies y, de acuerdo con la ONU, más del 60% de los ecosistemas marinos están degradados y más del 50% de las especies que los habitan corren peligro de extinción. Pero, ¿cómo afectan estas pérdidas a los seres humanos? Por ejemplo, se reduce el número de pesquerías, se reduce el alimento que podemos obtener del mar y empezamos a ver que lugares que antes los visitaban muchos turistas porque eran muy bonitos, porque estaban los corales, estaban las esponjas, estaban todos estos peces de colores, pues ahora van y pues dicen, ¿para qué vengo si ya no hay esto que existía antes? Entonces, hay una serie de impactos negativos. Las comunidades costeras son quienes más resienten estas pérdidas. Se reflejan directamente en el abastecimiento de alimentos, en sus economías y en entornos cotidianos. Pero, ¿qué estamos haciendo para provocarlo? De acuerdo con la WWF, esto se vincula al cambio climático y a la acción humana sin límites sustentables. Pese a que existe una gran cantidad de datos que registran la situación y estrategias de conservación ya implementadas, carecen de enfoque y resultados favorables a largo plazo. Por ello, la comunidad científica hace un llamado para ajustar las medidas de protección. Para NSC Iberoamérica, Denise Godínez. En este momento, alrededor de 1.800 tormentas eléctricas están activas en distintos puntos del planeta, produciendo cerca de 100 rayos cada segundo. Para anticipar cuándo y dónde ocurrirán estos fenómenos, los meteorólogos utilizan herramientas capaces de medir la estabilidad de la atmósfera y detectar las condiciones ideales para que se formen tormentas. Conozcamos una de ellas. Con apenas 60 centímetros de altura, un nuevo dispositivo instalado en la Universidad de Antofagasta es capaz de anticipar tormentas eléctricas y lluvias. El Centro de Mitigación de Catástrofes Naturales incorpora una moderna antena meteorológica que posiciona a la casa de estudios dentro de una red global de monitoreo climático en tiempo real. Su nombre técnico es antena detectora de rayos y tormentas eléctricas. Mide solo 60 centímetros de altura y desde su ubicación en el campus Coloso de la UA puede proyectar con exactitud el lugar y la intensidad de eventuales lluvias o fenómenos climatológicos de un radio de 150 kilómetros, abarcando entre Caleta Paposo y el sur de Tocopilla y Sierra Gorda por el este. Esta tecnología es única a nivel nacional y es fruto de un convenio de colaboración con la empresa de origen austríaca Ubimet, especializada en la gestión de datos meteorológicos de alta precisión. Probablemente lo más importante que en 150 kilómetros podemos rastrear cualquier tormenta peligrosa y obviamente tener una especie de precisión de dónde podría descargarse más agua, producto de que ahí están los rayos. O sea, todas las nubes convectivas generan rayos, truenos, relámpagos, como lo conoce la gente, y normalmente podemos hacer una precisión muy exacta de ese lugar. Como hidrólogos nos sirve, ¿por qué? Porque podemos saber qué cuencas, ¿cierto?, podrían activarse con más fuerza que otras. En este sentido, el científico enfatiza en la importancia de contar con datos localizados, considerando que en la actualidad el pronóstico del clima se basa en informes evacuados en la estación Cerro Moreno, distante de la ciudad. La mejor experiencia fue en 1991, que en Cerro Moreno cayeron 16 milímetros. Estaba a 20 kilómetros de Antofagasta. Sin embargo, en Antofagasta cayeron 51.3 milímetros, corregido, ¿cierto?, de nuestras estaciones. Entonces, a 20 kilómetros hay una diferencia notable, de 16 milímetros a 51.3. Ese es el dato que nos sirve a nosotros como hidrólogos, saber dónde puede caer más agua, debido a que ahí es donde se van a estacionar la mayor cantidad de rayos y la mayor cantidad de tormentas eléctricas. La antena tiene la capacidad de detectar la inestabilidad
atmosférica, la cual puede generar tormentas intensas, descargas eléctricas, granizadas y fuertes vientos. El equipo está conectado con la unidad central del servidor de datos UMIMED en Viena, Austria, donde se procesan los datos en tiempo real, en coordinación con el Centro de Catástrofes de la UA, integrándose la casa de estudios a la Red Mundial de Monitoreo del Clima. Honduras alberga cerca de 8.000 especies de plantas y más de 1.700 especies de animales, una riqueza biológica que la convierte en uno de los países más biodiversos de Centroamérica. Y esa lista sigue creciendo. Científicos anunciaron el descubrimiento de un nuevo escorpión endémico. Vamos con nuestros colegas de STVE. Un importante hallazgo científico coloca nuevamente a Honduras en el mapa de la biodiversidad mundial. Un estudiante de biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Alex Cubas, descubrió una nueva especie de escorpión endémico en el país, específicamente en la isla de Guanaja, en Islas de la Bahía. Han sido dos especies recientes que hemos descrito lo que ha sido durante los últimos 2 años. La primera fue en la isla de Guanaja, específicamente en el año 2024 y parte de 2025, donde esta especie fue atribuida a lo que fue y nombrada en honor a un gran aracnólogo e investigador tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Su nombre es Rolando Teruel, que en paz descanse. Lamentablemente él dejó este mundo y falleció, y por ende se le dedicó a esta especie titulada como Centuroides terueli, en honor y en homenaje a lo que sería toda su trayectoria y contribuciones que hizo en nuestro país en cuanto a temas aracnológicos. Esta especie se considera actualmente que es el escorpión más grande de Honduras, con una longitud aproximada de 15 a 18 centímetros, con una pequeña variación entre machos y hembras. Es una especie endémica, lo que quiere decir que únicamente está restringida a lo que sería la zona insular de nuestro país, específicamente en lo que sería la isla de Guanaja. Este descubrimiento fue publicado en la revista Ibérica de Aracnología, consolidando su validez dentro de la comunidad científica internacional. De acuerdo con la investigación, este escorpión pertenece al género Centruroides, un grupo ampliamente distribuido en América y conocido por incluir especies de gran relevancia médica y ecológica. Sin embargo, lo que hace especial a Centruroides terueli es su carácter endémico, es decir, que solo habita en una zona específica del territorio hondureño. Esta especie también cuenta lo que es un dimorfismo sexual, lo que quiere decir que va a haber variación tanto en hembras como machos, y esta especie tiene un tamaño aproximado de unos 8 a 10 centímetros, es algo pequeña, y además es de hábitat arborícola, lo que quiere decir que se encuentra presente solo en las cortezas de los árboles. Fue un trabajo bastante arduo, de hecho nos demoró cerca de 6 meses a 7 en hacer lo que fue una revisión exhaustiva, tanto bibliografía científica como también revisar lo que fue material científico. Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, también Brasil, Costa Rica, para poder identificar lo que fueron y comparar este material de Honduras con otras especies conocidas para no tener como este nivel de sesgo y considerar que es una especie ya existente. Los escorpiones, aunque muchas veces temidos, cumplen un papel fundamental en el equilibrio ecológico. Son depredadores naturales de insectos y ayudan a controlar plagas, contribuyendo así a la salud de los ecosistemas. Cabe destacar que este no es el único logro del joven investigador. Meses antes, también identificó una nueva especie de araña endémica en Francisco Morazán, demostrando el potencial científico que existe en el país cuando se impulsa la investigación y el estudio de la biodiversidad. Este tipo de descubrimientos refuerza la importancia de proteger los hábitats naturales en Honduras, ya que podrían albergar especies aún desconocidas para la ciencia. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC informó Naomi Mesa de STVE. Esto fue Ciencia en NSC.